Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar qué significan los sueños desde la perspectiva de los maestros hasídicos, particularmente el Alter Rebbe, Shniur Salman de Eliadi, que compuso el Tanya, compuso un libro que se llama el Likutei Torah y Torah Or, que son explicaciones de la Parashá y de las festividades de la perspectiva súper profunda hasídica cabalística. Y lo que él escribe particularmente en la Parashá, que habla de los sueños que tuvo Yosef y después eventualmente los sueños que tuvo el faraón, está en la Parashá Vayeshev y Miketz, en la cual se encuentra algo muy interesante que nos va a enseñar que si Yosef soñó y el faraón soñó. Yosef vendría a ser como de los hijos de las tribus el que predominó, ¿sí?, sobre los demás hermanos, representando en ese momento a lo que sería eventualmente un rey, un gobernante del pueblo de Israel. Y un rey es la cabeza, un rey contiene a todas las almas de su generación. Entonces, si Yosef tuvo un sueño y le dio tanta importancia a los sueños, quiere decir que es importante para todas las personas de la humanidad. Y lo mismo el faraón, que es la contraparte. Si el faraón, que es el gobernante principal en ese entonces, representa el gobernante en general de todo el mundo que no sigue el camino de la Torah y los preceptos, y también le dio importancia a los sueños, quiere decir que para todas las opiniones, para todos los lados, los sueños, que si bien son dual, porque pueden ser utilizados para el lado del mal, pero puede ser utilizado para el lado del bien, el sueño para todas las opiniones es algo muy relevante para el servicio al creador, no es algo extra. Por lo tanto, el Alter Rebbe lo que explica en base a estos sueños, aplicado a nuestro servicio a Dios, para que todos podamos conectarnos con esta enseñanza, utiliza un versículo muy interesante de los Salmos 126:1. Ahí dice una canción a Hashem, Shira Maalot, Beshuv Hashem. Dice, cuando Hashem nos devuelva de estar en el exilio, entonces miraremos hacia atrás y dice, Ainu Keholmim, y nos consideraremos como personas que estábamos soñando. En base a este versículo nos vamos a dar cuenta que la realidad en la que nos encontramos hoy en día, llamada exilio, versus la realidad que proponen los profetas de la Torá, de la redención final y completa, y la resurrección de los muertos, la paz universal, no hay más hambre, no hay más pobreza, no hay más muerte, vendría a ser estar despierto. Hoy en día es como estar soñando. Y así introduce el tema, y eso es lo que vamos a analizar. Para comenzar, ¿cuál es el significado de comparar exilio con el hecho de estar soñando? ¿Por qué? Porque se explica que un sueño se compone de dos opuestos. Así se define un sueño desde esta perspectiva. Fusiona cosas opuestas como si fueran una sola. Durante un sueño, el poder del intelecto, ¿qué hace? La creatividad intelectual, la imaginación, no revela en la conciencia la lógica. Cuando estamos despiertos, impensable que un barco vuele en el aire. ¿Sí? Cuando uno sueña, el intelecto no es el que rige, el intelecto lógico y consciente, sino el poder de la imaginación. Entonces tiene la capacidad de imaginarse un barco volando en el aire, que no es físicamente posible. Y Maimónides explica en su introducción sobre el tratado Pirkei Avot, se llama el tratado de los padres, que ahí explica que solo que una persona está despierta, el poder del intelecto se despierta y toma el control sobre el poder de la imaginación. Ahí es donde no se le permite combinar opuestos, porque el intelecto
dice, no, las cosas opuestas no pueden coexistir. Así también con respecto al exilio, de la chispa divina que está en el alma del ser humano, está dormido. Cuando uno habla de exilio no estamos hablando de que el pueblo de Israel se destruyó el templo y fueron exiliados, que eso es la explicación normal, literal, del versículo este de los Salmos, que habla de cuando retorne el pueblo judío a su tierra. Ahí vemos que bueno, toda la vida que tuvimos en la diáspora fue un sueño. Es verdad, pero también el significado que aplica a todos nosotros, a toda la humanidad entera, es que el exilio es cuando el alma es puesta en un entorno que olvida su hábitat natural, donde ella estaba, que funcionaba de forma inmortal, tenía una vida conectada con Dios. Cuando uno está en un exilio espiritual, eh, es como si está dormido. Entonces el poder del intelecto está oculto. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué toma predominio? El poder de la imaginación. ¿Y cómo se traduce esto en la vida real, en el exilio real que estamos viviendo? Es que una persona puede rezar, ¿sí? Una persona puede estar rezando y de repente estar pensando en lo que tiene que hacer después, un trámite, comprar algo, trabajar. Al revés, una persona puede estar trabajando en sus negocios todo el día. Una persona busca un, un- un beneficio en el mundo para adquirir bienes, para adquirir recursos. Una persona involucrada en su negocio de olivos, otro está involucrado en otro tipo de negocios. Y, y, y durante la plegaria se le despierta a veces el amor a Shem y ganas de conectarse hasta el punto que se quiere desprender de esas preocupaciones materiales para concentrarse solo en apegarse a Dios. Y este amor surgió por su contemplación, obviamente previa a un trabajo de meditación profunda sobre la unidad de Hashem, eh, y todo el proceso de la tefilá, la escalera que va de abajo hacia el cielo, como la que soñó Jacob, nos enseña a conectarnos con ese nivel superior de unidad a Hashem, y en ese momento el alma no piensa otra cosa que estar conectada con Dios, la persona también dice, ay, lo que me preocupó todo el día, lo termina la tefilá y uno vuelve a sus tareas diarias, baja rotundamente y se disipa ese amor y ya no lo tiene en el corazón de forma tan revelada como antes, en una forma emocionalmente manifiesta, y pasa lo opuesto, la preocupación por el sustento. Y uno piensa, ¿cómo puedo estar conviviendo en la hipocresía? Me siento espiritual de ratos y después me siento totalmente un decadente, buscando un porvenir como cualquier otro, o incluso el rasgo de carácter de la persona. Hay gente que sale del momento del rezo y le tocan un bocinazo en la calle y ya se pone nerviosa, o le dice algo a su pareja, o sus hijos lo sacan, ¿no? Lo sacan de la paciencia. ¿Cómo puede pasar que tan rápido uno pierde ese estado espiritual? Y eso es porque estamos en exilio. El exilio justamente que combina dos opuestos. Y como combina dos opuestos, se permite que se habilita que uno esté rece y pensando en cosas de negocios, o están en los negocios y de repente te agarra una necesidad de dejarlo todo, es un camino espiritual. Al mismo tiempo conviven los opuestos. El- Esta idea, ¿sí? A pesar de que uno toma conciencia de Hashem durante la plegaria, después la plegaria, se pierde, ¿sí? Se pierde. Toda esta idea es que hay dos versículos. Un versículo en Levítico 25:3, Baikra, dice: durante 6 años plantarás tu campo, lo que implica que la búsqueda material es algo que Hashem desea que hagas. No es una contradicción con el amor a Hashem. Al mismo tiempo, en el Shema está escrito en Devarim, en Deuteronomio 11:13 hasta 14, y si servieres a Hashem con todo vuestro corazón, entonces yo, Hashem, te daré lluvia a vuestras tierras.
y recogerás vuestro grano, el vino y el aceite. Vemos que Hashem quiere que recojamos las cosechas y persigamos las necesidades materiales. Ahora, la intención principal de todos esos versículos es el servicio espiritual a Hashem que puede realizarse en nuestra vida física. ¿Sí? Como es sabido que todo el mundo físico contiene una forma de servir a Hashem. Todo lo que puso Dios en este mundo, hasta la persecución de un sustento, de un medio para lograr obtener lo que uno necesita, tiene su lugar en el servicio a Dios. Y el significado más profundo es que durante 6 años plantarás tu campo y el séptimo año descansarás de trabajar del campo. Es el concepto de refinar y elevar las chispas de santidad que se encuentra en los 6 años de este mundo físico. Este mundo físico dura los 6.000 años de existencia. Como se sabe que un día en la creación son como 1.000 años, entonces los 6 días de creación versus el séptimo día, que es el séptimo año o el séptimo milenio, que es donde ya se elevó toda la existencia. ¿Sí? Entonces, todo esto de qué depende de las intenciones, si uno no busca la materia, no tuviese deseos para obtener sustento, para comer, para beber, para viajar, para todo lo que nos hace buscar recursos físicos, si no lo tuviésemos no podríamos concretar la labor de refinar. Entonces ayer nos ordena que los campos que se trabajan o otras labores agrícolas, todo esto que si bien está aplicado esto a las leyes de la tierra de Israel, porque literalmente se descansa después del sexto año, el séptimo año es un año de descanso de la tierra, todo este ciclo de 6 y 7 viene a indicarnos que el 6 años y 7 años corresponden al concepto místico, que el mundo va a vivir 6.000 años de existencia. Esos son los 6 años de Shemitah, antes de que venga el séptimo año. Se permite y se fomenta el trabajo de campo. Los primeros 6.000 años de existencia tenemos que trabajar para refinar y elevar el mundo y convertirlo en una morada pero llena a través de la Torá y los preceptos. El séptimo año de Shemitah corresponde a los séptimos, el milenio séptimo, cuando toda la existencia estará a un nivel tan elevado que no necesitará ya la refinación más. Entonces ahí Hashem se revelará plenamente en el mundo y en ese momento cumpliremos toda la Torah de las mitzvot para conectarnos con Hashem únicamente y no para refinar el mundo. O sea, si bien se sigue la observancia de los preceptos, es de otra manera. Algunos lo explican como que las festividades se anularán. ¿Qué quiere decir? Que no hay más las festividades como Pesach, Shavuot, Sukkot, etcétera, los cumpleaños de uno, los aniversarios. No, es como dice, lo explica como que es como cuando uno intenta prender una linterna en medio del día. Cuando vos estás a plena luz del día, no necesitas encender una velita, una linterna, no va, se opaca frente a la gran luz del sol, que ya todo te lo revela, lo mismo, frente a la gran luz de Hashem revelada en el séptimo milenio, todo lo que se hacía para traer luz al mundo, para opacar la oscuridad, para expulsar la oscuridad y rescatar la chispa de divinidad, ya no va a cumplir esa función, ¿sí? Va a ser para conectarse en sí con la luz, cada vez más luz, más luz, más luz. Y el punto es que nuestra ocupación material en este mundo tiene un propósito de elevar la materia. Cuando los objetos físicos son utilizados para servir a Dios apropiadamente, esto se logra sabiendo cómo es la ley, el libro de leyes, que cada uno tiene que saber a qué libro de leyes estudiar. Una persona judía sabe que tiene que estudiar esto. Si tiene bar mitzvah, tiene 13 años, empieza a cumplir ciertos preceptos que antes no tenía que cumplir. Cuando uno se casa, se le habilita un nuevo mundo de ley sobre el tema del matrimonio. Cuando hay un Dios libre, un duelo, se habilita toda esa parte que antes no se cumplía porque no hacía falta. O cuando uno vive en la tierra de Israel. O cuando uno no es una persona que nació judía, piensa, no, tengo que hacer lo mismo que hace el judío. No, tenés que fijarte qué es lo que Dios trae en el libro, el código de leyes, que está asignado, qué plegarias, qué cosas hacer, qué espera Dios de vos, que no abandones la cultura con la que naciste, que la realce, la leve, sino para qué Dios creó tantas naciones, para qué Dios creó tantas culturas, tantos lenguajes. La gente piensa que todo tenemos como el que cambia de identidad, se cree, se asume una identidad que no es. Eso es posible en el mundo del sueño, pero la realidad es que para conectarse verdaderamente, aprovechar la unión de los opuestos es que los físicos no pongan la santidad, significa que le des lugar que tu formato físico, ver cómo se eleva eso a lo espiritual. No cancelarlo
y que sea todo santidad, lo mismo. Cualquier cosa sin darle lugar a qué es la cosa que estás elevando. Y eso cuando uno hace bendición, dice, no, pero eso es una bendición, veía en internet que esta es la bendición tal que hay que decir para tal cosa, sí, pero ¿estás seguro que esa bendición fue asignada a vos particularmente? Te estudialo, por eso hay que estudiar, ¿sí? Y saber claramente cuál es el camino para cada uno desde el punto de vista de la Torah. Todos estamos conectados con la Torah, pero cada uno tiene que conocer el sendero particular que le toca en este contexto de vida en el que vino, en esta reencarnación, en este contexto particular. Si tu contexto después va a cambiar, va a que ver cuál es ese nuevo contexto y ver cuáles son las leyes. Para no extenderme mucho al tema, todo esto está en el curso de espiritualidad para las naciones. Toda esta idea en profundidad para que quede claro. Entonces, cuando una persona sirve a Hashem con un objeto físico, los objetos son elevados para tener una conexión con Hashem. Y el verdadero propósito de nuestro trabajo no es ganar nuestras necesidades materiales, que Hashem puede darnos en verdad con un chasquido de dedos. Todo lo que necesitamos en verdad lo puede proveer sin ninguna ocupación de nuestra parte o participación. Entonces, ¿para qué nos hace participar de una búsqueda y preocupación por el sustento? O que unos tengan apetencia de llevar. A mí me encanta el comercio. Y uno dice, no, a mí me encanta la abogacía, no, a mí me encanta la agricultura. ¿Por qué a cada uno le dio un formato distinto? Porque el propósito es que uno eleve la materia, uno le tiene que elevar la parte de agricultura, que el otro no sienta atracción, entonces no le corresponde a él, ahí donde uno detecta cuál es su misión en la vida, porque está mucho basado también en las apetencias físicas que uno tiene. La mayoría de la gente tiene la intención de amasar ganancias materiales solo para conseguir el pan de cada día. Sus corazones no están pensando ni enfocados en la intención apropiada de refinar el mundo material para conectarlo con Hashem. Toda su esperanza y deseo parece ser satisfacer lo que le falta a su cuerpo, nada más. Ahí es donde está el- la diferencia, ¿no? De poder saber todo esto. Haciendo de su cuerpo, hacen de su cuerpo la máxima prioridad y sus necesidades espirituales es una prioridad secundaria. Entonces, la intención que estamos hablando ahora es totalmente opuesta a los sentimientos que despertamos durante la plegaria, que es un amor arraigado. Claro, por eso uno piensa que es una contradicción. No, yo en mi momento de plegaria siento una gran devoción y me quiero ir de este mundo, solo quiero estar conectado con Hashem, nada más. Dios prohíba, porque te estás yendo de este mundo, te estás sacando la responsabilidad y el compromiso de buscar los recursos necesarios para ser refinados. Y está el otro que solo busca los recursos para obtener el sustento y considera todo lo espiritual nada, banal, es un momento perdido. ¿Cómo vas a rezar tanto, dedicarte tanto a estudiar cosas que son etéreas, espirituales? ¿Qué tiene que ver? Vos eso no te da dinero, eso no te da recursos, no te da. Claro, no, ¿cómo explicamos que durante la oración solo se ama a Hashem? Después de la oración ama sus necesidades materiales. ¿Significa que el sentimiento de amor a Hashem durante la plegaria era una ilusión? Entonces, incluso después de ver, entender esto, la intención adecuada de por qué uno se involucra con los asuntos materiales, uno no se tiene que sentir triste y pensar que sus emociones y contemplaciones con respecto a Hashem durante la plegaria son solo vacías imaginaciones y sin valor. Uno podría pensar que el amor contradictorio por Hashem y por las cosas materiales es simplemente similar a un sueño, en que la imaginación de una persona puede combinar dos opuestos. Una persona ve que después de la oración, su amor por Hashem se desvanece, su corazón se vuelve hacia el vacío banal de las necesidades corporales. Entonces, cuando uno ve eso, se entiende que incluso durante la oración no eliminó completamente su amor por su cuerpo. Y el despertar del amor por Hashem parecía que no era hipócrita, era ilusorio. Era simplemente un sueño imaginario que combina dos opuestos. Imagina que ama a Hashem y a la vez ama a su cuerpo. Y no puede en la vida real coexistir al mismo tiempo. Proviene del poder de la imaginación que puede imaginar cosas que no son reales. Entonces, al autoevaluarse y darse cuenta que así es como se siente en la oración y así después como se siente en el trabajo, una persona podría llegar comprensiblemente, lógicamente, a una conclusión de que los sentimientos de amor por Hashem eran puro y exclusivamente producto de un sueño imaginario. Y no, la prueba es que no duró después, no dura a largo plazo. Me conecto con Hashem, pero no.
no duro, siempre me encuentro en un bajón, otra vez, en un pozo vacío. Y entonces acá el Interrebe explica que en realidad no es así. Su amor es verdad, tiene algo de verdad. La verdad es que este es un sueño. Este sueño de amor contradictorio, tanto allí como de asuntos materiales, tiene una fuente espiritual arriba, proviene de un alto nivel de santidad. Y ahí es donde empieza a poder, vamos a ver, qué maravilloso la oportunidad, poder capitalizar la oportunidad de estar viviendo dentro de un sueño. Si esta realidad es un sueño, no es para tirarse abajo y decir mi vida no tiene sentido, es banal, no logro nada, todo una ilusión. No, esto se entenderá explicando primero lo que está escrito en Zacarías 14:9. En ese día Shem será uno y su nombre será uno. Es una gran profecía tremenda donde habla de esto. Y la Gemara en Pesajim, tratado de Pesaj 50, pregunta: hoy en día el nombre de Hashem no es ya uno. Y responde: el nombre de Hashem no se lee de la misma manera que es escrito. ¿Por qué? Porque el nombre de Hashem es el de 4 letras. Yud, barrita, Hei, barrita, Bab, Hei. Pero ¿cómo lo pronunciamos? No se puede pronunciar ese nombre. Prohibido. Lo que nosotros pronunciamos en la tefilá, cuando vemos ese nombre, si bien lo leemos, está escrito así, con las 4 letras, lo pronunciamos con otras 4 letras, que es Amonai. Digo Amonai con M, pero es con D. ¿Sí? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Entonces la diferencia en cómo se escribe y cómo se pronuncia es una falta de unidad. Cuando el Mashiach se revela, el templo esté construido, que es cuando estaba construido el templo, si el nombre ese impronunciable de 4 letras era pronunciado. Entonces se va a poder leer tal cual como se pronuncia. Y ahí será completamente uno. Esa es la idea literal de esta expresión de Zacarías. Ahora, su nombre es una referencia a la presencia divina que está en el exilio hoy en día. Y por eso es que como está en exilio no se lee como está escrito, no se expresa como es auténticamente y real. Más bien es como si fuera una lámpara cubierta por una prenda o recipiente que bloquea la intensidad de su luz. El nombre de Hashem, o sea, la presencia divina, no se revela tal como es en realidad, solo a través de capas de ocultamiento. Este mundo está compuesto de clipot, de capas, por eso su nombre de 4 letras solo se lee diciendo otro nombre. Entonces, si dijéramos su nombre directamente, daría vida adicional a los poderes de la impiedad que gobiernan en el tiempo del exilio. La única manera de expresar su nombre durante el exilio es a través del nombre Adonai, ¿sí? O Amonai, que significa maestro, que expresa cómo Hashem gobierna incluso a los seres que se sienten separados de él. Lo mismo que cuando una persona tiene un nombre, el nombre de una persona se utiliza para otras personas que la llamen y se relacionen con él. Así también el nombre de Hashem es su revelación para nosotros, a través de lo cual podemos relacionarnos con Hashem e invocarlo. Ahora, en el tiempo del exilio, una persona es como si estuviera en un estado de sueño. Cuando alguien duerme, las partes más profundas de su intelecto se retiran. Así que todo lo que queda de su intelecto son, como dice el Zohar, los 3 aspectos intelectuales de la sabiduría, como Jochma, Binah y Dat, entendimiento, conocimiento, comprensión, de la forma que están incluidos en los 3 aspectos emocionales de bondad, severidad y compasión. Entonces, no es su intelecto de forma como funciona normalmente. Y cuando esto ocurre, su alma extrae para sí la vida de lo alto, de un muy alto nivel de santidad. No es que uno dice, uno que está soñando es como que es un inválido, o sea, Dios libre, es una persona inútil, es una persona que no cumple la función en el mundo, una persona vaga. No, pero el alma, cuando aprovecha ese momento, es para conectarse con algo superior. Una persona duerme, las funciones cognitivas superiores se retiran de su involucración con el abajo de ellas, lo emocional y lo práctico, no dejan de gobernar tu cuerpo. Una persona que duerme no es una persona inteligente ya. Una persona que está en otro mundo, en otro plano. El cuerpo, emoción, como vimos todos los niveles del alma que se retiran, y queda la parte biológica funcionando. ¿Qué pasa con la parte más subconsciente? Ahí donde se revela, ahí donde el cuerpo está verdaderamente. La mayor parte de su atención está en el subconsciente. Todo lo que permanece revelado en el cuerpo son los aspectos inferiores del intelecto necesarios para guiar a las emociones y acciones biológicas del momento.
¿sí? Para que no, ¿sí? Estar alerta a cualquier el frío, el calor, uno tiene que ir al baño, todas las cosas que el cuerpo necesita para también trabajar biológicamente. Y esto se refiere al SOAR como los tres aspectos del intelecto, como están incluidos en los tres aspectos emocionales. Eso es dormir. No funciona el intelecto per se, es intelecto guiando emociones y acciones eh, bajas. Esto es como el nivel de intelecto de un bebé. Solo sabe comer, beber, pronunciar sonido, hacer sus necesidades, ¿sí? Quiere que le quieran, pero no tiene una comprensión superior. Los únicos aspectos del intelecto que permanecen en los sueños son solo lo suficientes para impulsar situaciones, acciones, sentimientos imaginarios, pero nada más elevado que eso. Por lo tanto, cuando una persona duerme ocurren dos cosas en su intelecto. Uno, las funciones cognitivas superiores de comprensión se retiran al subconsciente. Y dos, los aspectos inferiores del intelecto se quedan guiando a las situaciones, acciones y sentimientos que su imaginación produce en sueños. Entonces, ese nivel del que recibe, donde está ahora el intelecto que recibe vida durante el sueño exilio, se llama círculos. Igulim, lo que significa que al igual que un círculo no tiene parte superior ni inferior, sino que todos los puntos son iguales, en este nivel espiritual de círculos todos los aspectos son iguales y todo se une sin hacer diferencia entre las cosas, de manera similar a lo que los sabios en un tratado llamado Eiruvim 13b dice que opiniones opuestas en la ley de la Torá pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. La expresión es Elu Elu Divrei Elohim Haim, estas opiniones y estas que venían a contradecir aquellas, son ambas la palabra de Hashem viviente. Entonces, todas las facultades de las 10 sefirot, los atributos de la persona, son iguales y existen juntos en los círculos. No se destaca uno por encima del otro, en el modo círculo. Solo cuando la revelación de Hashem desciende a través de canales específicos modos de expresión y definidos modos de expresión, ahí se hacen notar las jerarquías diferentes de un canal, lado derecho, lado izquierdo o lado del medio. Lado derecho se atribuye a la bondad, el canal de la bondad, el lado izquierdo es el canal de la severidad, el lado del medio son los conectores de equilibrio entre ambos. Entonces los 10 atributos eh, están divididos en tres canales, ¿sí? Izquierdo, central y derecho. Gesed, Geburah y Tiferet son expresiones que Gesed, ¿sí? En derecho tenés, llevándolo ya a intelecto y emoción. Intelecto, Jochma, Gesed y Netzach. Sabiduría, bondad y victoria. Eso es derecho. Izquierdo es Bina, comprensión en el intelecto. En la emoción es Geburah, severidad, disciplina. Y viene Od, que es esplendor o lealtad. Y en el camino central, el canal, viene Dat, viene Tiferet, viene Yesod, viene Malhut. Hay cuatro sefirot: conocimiento, compasión, conexión, gobierno o reinado. Todo este forma no funciona en los círculos así. Normalmente cuando uno ve la sefirot que están en un árbol ordenadito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso funciona al estar despierto. Cuando uno está dormido en círculo no hay diferencias en absoluto y todos los aspectos que están separados abajo en el reino más revelado están todos conectados y ligados entre sí en el reino más oculto llamado círculos. Y en ese nivel no hay ninguna división de diferencia aparente entre estos atributos. Entonces las fuerzas anímicas de una persona operan a dos niveles: a nivel consciente y a nivel subconsciente. En el nivel consciente su intelecto fluye hacia sus emociones, que a su vez fluyen hacia un modo práctico de conducta. Y además, los distintos aspectos del intelecto trabajan conjuntamente para que su pensamiento abstracto fluya hacia su pensamiento lógico y de procesamiento de datos, que sea productivo para el cuerpo, que a su vez fluya hacia su pensamiento de percepción de la realidad. Entonces, en sus emociones, la bondad es lo contrario a la geburá, a la severidad. Y el deseo de victoria es lo contrario a la sumisión de la autoridad. Una persona que busca ganar es lo contrario a una persona sumisa. Entonces son atributos que chocan en la vida real.
En cambio, en el subconsciente, estas reglas definidas de cómo interactúan los poderes del alma no se aplican. Todos sus poderes anímicos existen en potencia al mismo tiempo, y están todos juntos y no se contradicen. Entonces, en la revelación de Hashem existen también dos niveles. Hashem se manifiesta a través de canales conscientes, que es el nivel más revelado, donde los 10 atributos de Hashem trabajan juntos de una manera exacta y definida y jerárquica. Algunos atributos actúan de manera opuesta a otros atributos. Por eso es donde uno dice, no, Dios, ¿cómo? Dios, viste que cuando uno está bien, de repente le pasó algo hermoso, maravilloso, alaba a Dios. No. Y el otro está re mal porque le pasó algo terrible, Dios libre, y ya no cree más en Dios. Es que en este mundo está la contradicción. ¿Sí? La guerra y la paz conviven en este mundo, y Dios se manifiesta a través de canales distintos de contacto con nosotros. Es el mismo Dios a través de canales severos, canales bondadosos o canales equilibrados. Y el nivel de círculos es como el nivel subconsciente, está más oculto. Ahí todos los atributos existen por igual al mismo tiempo. Es como un círculo en el que no hay parte superior ni inferior. Como cuando decimos, hay una bendición para las cosas buenas y hay una bendición para las desgracias, como Baruch Dayana Emet, cuando fallece un ser querido, vienen y te dicen, bendito el juez de la verdad. Tal como cuando recién bendecían la boda a alguien, por su alegría, por su, bueno, que Dios me trajo a este momento, gracias por esta bondad. Ahí es donde uno empieza a entender el círculo, dentro de este mundo físico. Sin embargo, o sea, este nivel superior del círculo, para que sea revelado abajo, ¿sí? Para lograr esto que uno acepte el duelo como también acepta la alegría, es a través de la idea de dormir, la retirada. Si Dios no nos hubiese adormecido, retirar el intelecto de vuelta a su fuente, subconsciente, la revelación divina en la época del exilio. Por eso el profeta Yeshayahu, Isaías 53, dice, vestiré los cielos de oscuridad. Los cielos es el nivel de círculos que están revestidos de oscuridad, ocultos, y el ocultamiento de la revelación divina. El exilio de la Shekinah, como se dice, la presencia divina fue exiliada. En ese momento, ocultamiento espiritual es cuando brilla y resplandece desde arriba una expresión del alto mundo espiritual llamado círculos. Es por estar dormidos que tenemos acceso a este nivel tan alto, como un sueño que tiene el poder de imaginar y combinar cosas opuestas como si fueran una cosa, hacer lo imposible posible. Porque en verdad la fuente de todo en este mundo físico está en última instancia, en ese mundo espiritual elevado, donde se combinan como uno. Entonces, ese mundo que se llama círculos, que no tiene cima o lugar inferior, Hashem crea, ¿sí? En ese plano, todo es posible. Entonces, Hashem crea todo con su habla y sus pensamientos, pero antes de que fueran pensamientos o palabras, fueron primero un nivel de pensamiento más elevado y abstracto, análogo a lo que es el subconsciente, que precede a los pensamientos y sentimientos revelados de una persona. En el subconsciente todas las potencias del alma coexisten y están interrelacionadas como en un círculo en el que todos los puntos están igualmente distantes del centro. Y cada punto tiene acceso directo a todos los demás puntos sin necesidad de pasar por otro. No hay jerarquía, no hay orden. Entonces significa que todo lo que Hashem creó en este mundo tiene una fuente en el nivel espiritual abstracto llamado círculos, donde incluso los opuestos pueden convivir juntos. Entonces, que los opuestos coexistan, incluso como están en este mundo físico, eso es posible porque en su fuente, en el pensamiento abstracto de Hashem, ya coexistieron sin contradicción. Hashem, antes de crear este mundo, ya aceptaba la contradicción y que los opuestos convivan. Entonces, hay una frase que dice que se reza todos los días, dice Osella lo mismo más. Dios hace paz en las alturas. Y así como hace paz en las alturas, que el ángel Mijael del amor, el ángel Gabriel del temor, el fuego y el agua, como se los compara, hagan la paz. Por eso Shalom está compuesto de Maim y Esh. La palabra agua y fuego forman la paz. ¿Cómo en este mundo el fuego y la paz conviven? Si el fuego seca, evapora el agua apaga el fuego. Pones una olla, un recipiente con el cual combinar con un propósito, vos decís, para cocinar, los obligo a hacer las paces al fuego y al agua para lograr un objetivo en común. Es solo en este mundo, abajo,
donde hay estas divisiones de fuego y agua, sabiduría e ignorancia, bondad y severidad. Cada canal tiene su lugar específico de manifestarse, ¿sí? Uno que se opone al otro. Entonces es imposible que esta interconexión se revele en el nivel jerárquico de sabiduría, intelecto consciente, porque es lo que da lugar a los canales, a las jerarquías. Solo en el aspecto de sueño, cuando el intelecto, por decirlo así, la revelación de la conciencia de Hashem se retira en su fuente. En el exilio es como que Hashem está dormido. En ese momento la luz de lo alto en el mundo llamado círculos brilla y destella en este mundo. Esto es lo que prevalece. La posibilidad de hacer lo imposible. Lo oculto en tinieblas, revestido de diversos tipos de tinieblas y ocultación, hace que la presencia de Hashem jerarquía esté oculta. Entonces, ¿qué es nuestro mundo? Nuestro mundo es un mundo, durante el exilio, donde los opuestos pueden existir juntos al mismo tiempo. En nuestra realidad física o nuestros sentimientos y percepciones se pueden dar los opuestos. Puede coexistir dos realidades. En el mismo barrio vivir una persona totalmente santa y una persona totalmente impura. Y aunque vemos que esto coexiste en nuestro mundo, no teníamos idea que se debía a que Hashem también coexiste dentro de él. Solo lo que vemos es, no puedo entender esto, no, o sea, no puedo entender cómo acabo de, de- de- de conectarme con Hashem, estudiando todo, y me acaban de anunciar, Dios libre, una desgracia. ¿Cómo convivo con eso? ¿Dónde está Dios? Uno dice, bueno, dejo toda la parte espiritual porque todo eso es mentira, fue una ilusión. Tengo que mejor, o sea, afrontar la realidad. No hay Dios. Existe la muerte, el mal, la desgracia, la competencia. Vamos a dedicarnos a la materia. No, coexiste, date lugar a la coexistencia de una forma tan elevada. Es la oportunidad para que en la época de exilio es una expresión de la realidad superior de Dios, de los mundos del círculo, ¿sí? Y poner de manifiesto eso. Todo lo que nosotros podemos aceptar como tolerar es solo a través de la jerarquía, de los canales. Entonces, el conocimiento de Shen que podemos comprender es la forma en que desciende de nivel en nivel, grado a grado, a través de sistemas de canales, hasta llegar a un nivel que somos capaces de entender. Esto es similar al consciente y al subconsciente, ¿no? Dentro del subconsciente recibimos la capacidad de hacer cosas que podríamos pensar que son imposibles, como el poder de autosacrificio que judíos se tiraban en la hoguera, preferían eso que seguir vivos 80 años más, no sé, viviendo como cristianos. ¿Por qué no? ¿De dónde sacó el judío la fuerza de querer tirarse, prefería tirarse al horno? Si no vamos a vivir más, no existe otra cosa. Mejor hacerles creer que cambiaste y chao, viví. No, porque ¿cómo tiene naturalmente esto? ¿Cómo es imposible de explicar. Por eso dice que es la parte irracional del alma. Es algo que es imposible de explicar. No es que él le comieron la cabeza. Hay gente que los que hacían eso de tirarse la hoguera no siempre eran sabios. Eran muchos de los ignorantes que no tenían nada que ver ni durante toda la vida se involucraron activamente en los preceptos, pero igual cuando les tocaba y se activaba el alma, se activaba el alma, estaban dispuestos al sacrificio. Y ese poder de abnegación no podemos comprender, aunque es muy importante que lo utilicemos. Solo en nuestro intelecto consciente tenemos normalmente la capacidad de procesar e interiorizar ideas profundas e integrarlas en nuestra vida. El intelecto consciente, sin embargo, nos limita, si solo podemos procesar de forma jerárquica. Entonces, en los niveles de revelación divina, hay una diferencia entre cómo recibimos del nivel consciente de los canales y cómo recibimos del nivel subconsciente de los círculos. Del nivel de círculos vemos que los opuestos se unen. Por eso sentimos que el amor ayer, desde la plegaria, el amor de nuestro cuerpo después de la plegaria, nos da el poder de que aunque alguien experimente un amor por las cosas materiales, también se habilite, se le dé lugar, se dé permiso a experimentar amor real por ayer. No te sientas una basura porque actuaste como basura hace 2 minutos.
o actuaste como un materialista. La gente piensa que no puede ser devota o espiritual porque ya no lo es, o el 80% de su vida no lo es. Porque cree que para ser devota y después juzgan al ser espiritual que solo, no, ¿cómo ves? Vos manejando coche, vos usando celular de lujo, vos yendo en avión, ¿cómo no sos espiritual? Y no, pero claro, eso pues no entendiste, que no se contradice. El mundo material vino de Dios, es lo más espiritual que existe, el mundo material. Si Dios te mandó el mundo material para involucrarte con lo material para servirlo a Él. Entonces nuestra comprensión, si solo lo vemos a través de los canales, claro, nos encontramos con algo limitado, no podemos aceptarle y somos intolerantes frente al que no cumple o al que nos acerca, porque lo vemos solo en su aspecto de que no cumple y creemos que eso es toda esa persona. No le vemos que en realidad esa persona puede hacer en ese momento una transformación y después quizá vuelva a sus 13, pero él ya es real y auténtico su devoción. No es hipócrita. Con este nivel ¿para qué sirve entonces percibir a Dios en forma jerárquica? Los canales, porque es la forma ordenada de comprender que Hashem está creando y guiando el mundo y nuestra vida, entendiendo las diferencias entre una cosa y otra, porque si no, si solo vivís dentro del círculo, tenés otro problema, que todo es igual, chocolate y algo asqueroso es lo mismo, vas a terminar no siendo saludable, porque vas a terminar involucrándote en cualquier tipo de actividad turbia y cualquier tipo de alimentación mala, porque igual lo ves todo desde el plano del círculo. Eso no es la forma de aplicar el círculo. La forma de aplicar el círculo sanamente es a través de los canales. Entonces, por un lado, los canales están limitados, pero te da la ventaja de tener una vida ordenada. En el tiempo futuro, eso es lo que anuncia Yeshayahu, Isaías 30:20, yo, Hashem, ya no se esconderá, yo, eh, dice, y tu amo ya no se esconderá en su vestidura, o tu maestro ya no estará más oculto, ya no se esconderá más la ropa y las prendas de vestir. Entonces, en ese momento, la expresión de su verdadera unidad e infinitud será revelada abiertamente, no como ahora que solo la vemos indirectamente a través de la combinación de opuestos. Por lo tanto, en ese día, dice Hashem será uno y su nombre será uno, porque su nombre, su revelación última, no estará vestido y oculto en una cubierta del orden natural que existe en tiempos o el nombre de que no se puede, impiedad, no se puede convivir, se puede pronunciar en exilio. Más bien su nombre será leído de la misma manera que está escrito. Será revelado abiertamente, y así dice Isaías 52:8, con nuestros ojos físicos veremos que Hashem está aquí, cara a cara, lo tenemos cara a cara vigilando a nosotros. Es decir, no solo intelectualmente vamos a comprender que Hashem está aquí, sino que veremos la revelación de Hashem con nuestros ojos físicos, que eso es lo que falta, porque hasta ahora, en este estudio, si uno obviamente lo repasa, lo medita, profundiza en que estamos conviviendo con exilio y capitaliza de la mejor manera esa opción, que es permitirse, darse permiso a combinar los opuestos, nada es imposible. Eso te da una fuerza tremenda, pero claro, los ojos físicos van a seguir viendo la contradicción hasta que se dé lugar esto de que el nombre y él sean uno. Porque la revelación infinita de Hashem permite que sucedan imposibilidades, ¿sí? Pero eso no habilitó todavía al ojo, no solo lo habilitó al ojo de la mente, por eso se estudia esto. Estos rebes, ¿sí? Que son de la descendencia de David, ya no son, es como que el Mashiach ya llegó. De hecho, hay toda una historia de que uno de los rebes le dijo a su hijo que el Mashiach iba a llegar tal año, y el hijo se desesperanzó cuando vio que en ese año no llegó, y dice, ¿cómo que no? Si se publicó el Likutei Torah, el libro este que estamos estudiando del Alter Rebbe, se publica más tarde, ¿sí? A través de compilar sus enseñanzas, que antes eran orales, y ese dijo, ese es el año de la llegada del Mashiach. O sea, ya compararon este libro con la llegada del Mashiach, quiere decir que estudiar estos textos, Hasidut, ¿sí? Es agarrar el subconsciente, que está todo en la Kabbalah, el mundo del subconsciente, aplicado a los canales del consciente. Por eso estudiar Kabbalah solo se van a encontrar con la contradicción y no van a ver que la gente estudia Kabbalah pero no cumple mitzvot. Estudia Kabbalah pero no son observantes. Si es judío no se lo ve con atuendo de judío, y si no es judío a veces hasta se lo ve con atuendo de judío porque no entendió nada, pero la Kabbalah da lugar a todo porque es un círculo. Hasidut es un canal.
que atrae el mundo del subconsciente al mundo consciente. Es el Mashiach, es la unión de los dos nombres. El nombre dicho con el nombre que se lee. Por eso estos textos te habilitan ya la posibilidad de ir conectando esto hasta el ojo. Y después falta abrir los ojos. Hay que lograr que el ojo vaya acostumbrándose, porque el ojo que hace, el ojo ve lo que uno procesa en su cerebro, lo que uno aceptó. De hecho, como somos muchas personas en el mundo, que todos los días nos despertamos y ya asumimos que la realidad es la que vemos, nos cuesta abrir los ojos porque todos en común nos pusimos de acuerdo que vemos las cosas de esta manera. Un accidente es un accidente, una desgracia es una desgracia, bueno, un acto de bondad es un acto de bondad, ¿no? No le podemos encontrar, pero uno empieza a trabajar el chip de adentro y después vamos a ir de a poco, cada uno va a ver cómo sus ojos se empiezan a abrir, lo empieza a ver en ejemplos concretos, físicos. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a hacer que se cumpla el versículo del Salmo que dice, cuando Dios nos traiga de vuelta a Zion, a Eretz Israel, a Yerushalayim, que es el nivel de despierto, ahí vamos a darnos cuenta que estábamos soñando todo este tiempo. Y vamos a ver el mundo, que no va a ser otro mundo, pero va a ser un nuevo cielo, una nueva tierra, porque uno va a ver y va a decir, ay, ahora entiendo qué es el cielo, ahora entiendo qué es la tierra, ahora entiendo qué es y esto que vivía, que me pasaba y yo no sabía qué era, ahora lo entendí. Y va a decir, estuve soñando, como que estuve dormido hasta ahora. Por eso uno cuando empieza el camino del Teshuvá, digamos, de volver del sendero, empieza a estudiar Torah, empieza a sentir que se le abrieron los ojos, se le abrió la cabeza, ve algo ve las cosas de otra manera. Y ese es el comienzo de esta predicción. En ese momento que será revelado a nivel de sueños, todos reconocerán y sabrán y entenderán que la vida que Hashem tenía destinada al pueblo de Israel o al mundo en general en tiempos de su exilio, era de los sueños, éramos soñadores, todos recibíamos vida del nivel subconsciente de relación divina llamada círculos, donde los opuestos pueden coexistir. Por eso es que era toda una contradicción. Y con eso se entenderá el gran nivel espiritual de Jacob y Yosef, que sirvió a Shem con sueños. Ellos sirvieron a Shem con sueños. Jacob soñó con la escalera que llegaba hasta el cielo, después soñó con un ángel que se le acercaba cuando él estaba cuidando ovejas y le decía que Hashem quería que volviera a casa. Yosef soñó con las estrellas, las lunas se inclinaban ante él, o las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Después interpretó los sueños del faraón y de del ministro, del copero y panadero. Vemos que servían a Hashem usando sueños, por lo cual los sueños están escritos en la Torá, si no la Torá, ¿para qué un libro tan importante de santidad hablando de pavadas como los sueños? Esto demuestra que estaban conectados ellos con el alto mundo espiritual, que es la fuente de los sueños, el mundo de los círculos. Y debido al gran nivel que es la fuente de los sueños, en algunos aspectos de Yosef estaba todavía más alto que Moshe, porque Moshe vio, por ejemplo, que los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, que habían muerto porque entregaron un sacrificio a Shem en un momento equivocado, dijo, estos son más grandes que nosotros, dijo. ¿Por qué dijo eso? Lo dijo cuando se inauguró el Mishkan, y ellos habían muerto después de ofrecer este Ketoret, el incienso, sin que Hashem se les pidiera. Por eso es tan peligroso, no hagan ninguna cosa rara de Ketoret, que van a ver por ahí dando vueltas como que hacer el Ketoret no se hace, no se reproduzca en el Ketoret. Es un servicio Hashem destinado a los sacerdotes mayores en el templo. Entonces Moshe dijo que Hashem quería que el Mishkan fuera santificado, haciendo que personas completamente justas fallecieran en el momento de la inauguración. Pero Nadab y Abihu fueron elegidos en lugar de él mismo, de Moshe. Esto prueba que estaban en un nivel espiritual más alto que él, por lo menos desde esa perspectiva. Porque Nadab y Abihu tenían niveles más altos que Moshe, significa que Yosef también los tenía. Nadab y Abihu eran como una reencarnación del alma de Yosef. Yosef tenía un nivel tan alto, por eso que Nadab y Abihu, cada uno poseía un aspecto del alma de Yosef, también estaban en un nivel tan alto, más alto que Moshe, que fueron elegidos como ofrendas puras, digamos, para entregarse todo su cuerpo, no solo lo que eleva la materia. Ellos eran la materia a elevar. Alter Rebbe va a entrar en detalle cómo Nadab y Abihu poseían el aspecto del alma de Yosef. La Torá dice que las personas que sacaron los cadáveres de Nadab y Abihu
del Mishkan. No pudieron traer la ofrenda de Pesaj ese año, porque la Pesaj era solo unos días después de la inauguración del Mishkan. ¿Por qué? Porque se habían impurificado al tocar un cadáver y ese Pesaj no tenían permiso. Entonces, pero si miramos el versículo, dice, somos impuros al tocar el cuerpo muerto del Nefesh, del alma de un hombre. Bamidbar, esto está en Números 9:7. Este Nefesh, este alma, se refiere a Abiú, que tenía el nivel de alma de Nefesh de Yosef. Vemos que el versículo utiliza el término alma Nefesh y no el plural almas. Tenemos la tradición de que esto se debe a que la gente solo se volvía impura al tocar el cadáver muerto de Abiú, que tenía el nivel de Nefesh. Pero Nadab estaba en un nivel más alto que Abiú. Su cuerpo muerto no transmitió ninguna impureza. Por eso yo dije, no es que tocamos estos cadáveres, estos almas, y nos impurificamos. Tocamos el alma. Nadab tenía el nivel de Ruach del alma de Yosef. ¿Recuerdan los niveles? Nefesh, Ruach, Neshama. Y por lo tanto, las personas que tocaban su cadáver no necesitaban purificarse rociándolo de la ceniza de la vaca roja como para mezclarlas con agua. Era así, era el proceso de purificación de alguien que estaba en contacto con un cadáver para poder resumir sus actividades en el templo. Entonces, con respecto a Nadab, está escrito en el Salmo 51:14, apóyame con un Nadab, con un espíritu, con un Ruach Nadab, dice, Nadab significa generoso, alguien que es caritativo. Entonces, apóyame con un espíritu generoso, con un Ruach, o sea, que conecta Nadab con Ruach. Ahí Nadab vemos que tenía el alma de Ruach de Yosef. Y es el significado por el cual en el Salmo 82 dice que él guía como ovejas al pueblo de Israel, que se llama Yosef. La razón por la que todo el pueblo de Israel es llamado en este versículo Yosef, incluso los que no son descendientes de Yosef, es porque la forma como Hashem guía el pueblo de Israel durante el exilio, que ahí estamos hablando de vuelta, eso es lo literal, ¿no? Al pueblo de Israel en su exilio después de irse de Jerusalén, es similar a la forma en que Yosef sirvió a Hashem desde el nivel de los sueños del mundo de círculos. Que es lo que habíamos dicho antes, que yo les explicaba, que Yosef era un alma general, incluye a toda la generación, y eso incluye a todos, ¿sí? A todos de sus descendientes y los que no lo son también. Por eso es que abarca a toda la humanidad. Si bien acá habla de una diáspora del pueblo de Israel, se entiende que Yosef sirvió a Shem con sueños, entonces todo el pueblo y todas las almas de este universo tienen que servir a Shem en el nivel de sueños durante el exilio. No es que tenemos que usar, no es solo la explicación, tenemos que usar los sueños para servir a Shem, que eso también. Pero acá te dice algo mucho más profundo. Acá te dice que es que servirán, es algo que hacemos ya por estar en exilio. Todos somos llamados Yosef, que tenemos que ser buenos intérpretes en este mundo de sueños en el que vivimos. Así como ellos tuvieron vidas de penurias, Yosef y Jacob, porque Hashem estuvo durante mucho tiempo oculto de ellos. Ellos, sin embargo, perseveraron para servir a Hashem con abnegación, con el atributo necesario para agachar cabeza y seguir adelante cumpliendo más allá de lo que sentís y ves y no ves y no escuchás. Sirvieron a Hashem como quien está en un sueño. Sabe que está soñando, pero dice, tantos años sirviendo a Hashem hasta que volvió la profecía en ellos a que Hashem les hable. Sabía que estaban conectados con una realidad superior. Entonces, el pueblo de Israel y el mundo en general, durante su exilio espiritual, sirven a Hashem en ese estado de ocultamiento y nivel de sueños, como en el pueblo de Israel se lo ve con el autosacrificio que tienen. El autosacrificio se llama Mesirut Nefesh. Antes era literal, tirarnos al horno, pero hay gente que vive, se mete en el horno espiritual del judaísmo, que te obliga a cerrar un momento de la tienda cuando la gente más gana plata. Hay muchos feriados, muchas fiestas, muchas restricciones, mucha burla, sí, todo tipo de desafíos constantes por tratar de mantener íntegra la observancia de los preceptos. Y eso le pasa a todo el mundo cuando quieres ser una persona honesta. Ser honesto en este mundo es un sacrificio. Saber que podés agarrar, sacar tajada, pero sabes que eso te va a traer una culpa tremenda y no podés creer que todo lo demás lo hacen sin culpa. Es tremendo eso. Es un sacrificio tremendo ser bueno, ser honesto, ser caritativo, todos los atributos necesarios universales. No robar cuando te dé la oportunidad, no mentir, que me cambie si ahora le miento. El mundo oscuro vive en eso.
El que se sacrifica tiene poder de hacer cosas para servir a Hashem que no parecen tener sentido. Porque no es que después viene y te aplaude una mano gigante y te dice, vamos, la honestidad. Es una honestidad brutal, pues es una honestidad que choca, te echan por ser honesto. Te desplazan de la sociedad porque y vos pagaste impuestos. Y vos cumpliste y el que no pagó logró, viste, convencer a tal que le logre con un soborno, con lo que sea. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Por qué me porto bien entonces? Pues estos que son, esto te hace, este sacrificio te hace ser más elevado que incluso Moshe Rabbeinu. Porque en algunos aspectos, porque así dice el Midrash, que Moshe Rabbeinu fue humillado. Se humilló, dice, se cayó de bruces, se cayó cuando vio que vio toda la tierra, vio todas las generaciones por venir, vio el autosacrificio y dedicación que las últimas generaciones de exilio, que nuestra generación es la última, última y última, ya la primera de la redención casi, esa primera y segunda de la redención, porque estamos muy, muy, muy ya en el principio avanzaditos de la redención, con todos estos conceptos ya estudiando, que sirven a Shem. Cuando él vio las generaciones de exilio sacrificando su vida diariamente por una Shem que no ven, que carecen de entendimiento de él totalmente, como él, Moshe tenía a Shem hablando de cara a cara, que a él le sirva no era ninguna novedad. Y él vio y dijo, no puedo creer, lo que hace es increíble, es como están viviendo en un sueño. O sea, esto es solo propio de un sueño. Entonces, Yosef estaba conectado en el nivel de los sueños, eso se hace referencia, como que a él se lo define en Génesis como un hijo que multiplica, porque el tema de ser intérprete, interpretar, la palabra interpretar viene de Peirot. Tor viene de Peirot, frutos también, de multiplicarse, ¿sí? Porque significa que sus descendientes se multiplicarán y también interpretarán. Y también interpretar significa conectar, la capacidad de conectar cosas opuestas, aleatorias, desconectadas entre sí, para llegar a la explicación correcta de los sueños. Por eso él era el que capaz de eso, sus descendientes eran capaces de eso, por eso es capaz, fue capaz de interpretar los sueños, su alma estaba conectada con el mundo espiritual de la fuente de los sueños, y así nosotros también tenemos esa misma capacidad de hacer exactamente lo que él hacía. Y eh, todo lo que vemos ahora se, como puesto se puede unir y alguien de muy bajo espiritual puede convivir con alguien muy alto espiritual y se puede transformar una persona baja en alta espiritualmente de un momento a otro. Ese es el poder que te da esto, el retorno absoluto de un momento a otro, un cambio de 180 grados. Este es el poder que los apuestos se combinen y nos permitan ya estar viviendo la llegada real y auténtica, literal del Mashiach, que se revela y decir, "Pues, éramos soñadores", que se vea ya físicamente con nuestros ojos.